La Escuela Abierta de la Ciudadanía de Vitoria-Gasteiz es una herramienta muy poderosa para todos los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad para empoderarnos, para implicarnos en la construcción social que queremos y para construir entre todos y todas un futuro mejor. Nos toca mojarnos y esta es nuestra herramienta. Hoy hacemos frente a problemas globales muy importantes. Esta escuela fomenta la implicación y la participación. Son la solución. Un ayuntamiento es mejor, una ciudad es mejor, si el trabajo del ayuntamiento está constantemente cuestionado por los ciudadanos que quieren saber lo que el ayuntamiento hace, participar y apoyar las cosas que les interesan, cuestionar las que creen que no deben ser así, proponer los cambios y vivir la vida cívica en primera persona. Si un ayuntamiento quiere que eso ocurra, es un buen ayuntamiento, yo creo. Esas escuelas deberían estar en todos los ayuntamientos y espero que un día no hagan falta porque el ciudadano ya de suyo buscará, o por su camino, buscará cómo participar. Bueno, la participación es una cosa de todos, hacer política es una cosa de todos, tenemos nuestro sistema, nuestro parlamento, nuestros representantes, pero en el día a día podemos hacer un montón de cosas y tenemos esa obligación moral. Así que la participación consiste en eso, es una cosa que a partir del 15M aprendimos o pudimos desarrollar con más intensidad y es una cosa que es irrenunciable. Hay 1000 apartados en los cuales cualquier ciudadano puede participar y puede intentar mejorar su sociedad. Yo animaría a la gente a informarse, a ver en qué apartados se puede actuar, porque seguro que va a encontrar un espacio que puede ser micropolítico, puede ser su barrio, puede ser su empleo, puede ser incluso su vivienda, su familia, donde va a poder hacer política y va a poder intentar mejorar la sociedad. Me parece que es importante la participación ciudadana porque yo creo que no debemos de estar de alguna manera al dictado de los que mandan, y que por lo tanto yo creo que los que mandan tienen que ser los que receptores de lo que pensamos la ciudadanía y por lo tanto yo creo que cuanto más participación ciudadana, mayor democratización habrá en la sociedad. La participación ciudadana es necesaria e importante porque teniendo en cuenta que el sistema que nos hemos surtido es un sistema de representación, la participación es más necesaria porque al ser un sistema representativo, la participación es, digamos que no es vinculante en el sentido de la toma de decisiones, pero sin embargo sí que tiene que ser necesario para que la gente opine respecto a las necesidades propias de la ciudadanía. Cuando hablamos de participación ciudadana, a menudo estamos hablando de cómo la ciudadanía participa en los asuntos de la administración. Es lo que nosotros llamamos una participación centrípeta, pero en realidad la verdadera participación ciudadana implica pensar en cómo la administración participa en los asuntos de la ciudadanía, lo que llamaríamos una participación centrífuga. Una escuela de participación no tiene que ser solo un foco para ver cómo esa ciudadanía se implica en los asuntos que unas administraciones han decidido, sino cómo compartir inquietudes, sueños, ambiciones de personas diferentes que juntas pueden transformar una comunidad, pueden transformar un territorio. Pues me parece que las escuelas de ciudadanía son importantes y son importantes precisamente para en este mundo tan técnico en el que estamos, en lo que muchas veces estamos a merced de algoritmos y otras cosas, bajar a la tierra, bajar a la opinión de las personas, el contacto con las personas para poder construir también sociedad, no solamente desde un punto de vista informático o matemático, sino también desde un punto de vista humano.
León, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de reflexión, de debate que nos ofrece un año más la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Ongi etorri izan zaitezte herritartasunareko eskola irekiaren saio honetara. Arrancamos hoy con el programa de conferencias y debates de este nuevo curso en el que la escuela, un año más, busca generar un espacio para la formación crítica de los ciudadanos, para el fomento de la participación y para la implicación, una mayor implicación social de cada uno y de cada una de nosotros y nosotras. Primer encuentro cara a cara, para mí es un placer volver a verles, aunque sea los ojillos, y una alegría muy grande ver este foro con gente. Por las circunstancias en las que estamos viviendo, evidentemente, hay unas medidas que tenemos que seguir. Durante el acto queda totalmente prohibido quitarse la mascarilla, se pide en la medida de lo posible que no se abandone la sala, a no ser que sea estrictamente necesario. El aforo en los baños es limitado. En caso de necesitar utilizarlos, sigan las directrices de la organización. Y al final del acto, se lo recordaré luego, pero la salida se va a hacer de forma ordenada. Así que esperen en sus asientos a recibir las indicaciones para que lo hagamos todos de una manera ordenada y segura. Dicho lo cual, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Mensaje para los que estamos aquí, mensaje para los que están en casa, porque este acto se está retransmitiendo por streaming, así que un saludo muy fuerte también a todos y a todas las que nos estáis viendo desde casa. Y saludo también a la gente de Arabako Gorrak. Bienvenidas, no sé si lo hago bien. Y gracias por estar aquí haciendo también este mensaje accesible a todo el mundo. Bueno, hoy estamos aquí de manera presencial otra vez, aunque lo cierto es que la escuela no ha parado. Veíamos ese vídeo resumen de las actividades del año pasado. La escuela paró, como lo hicimos todos y todas, lo hizo todo cuando llegó la pandemia, pero enseguida se reinventó y se adecuó al momento. Bueno, para seguir generando espacios de debate, de reflexión. Por ejemplo, charlamos con el filósofo Daniel Innerarity sobre su libro Pandemocracia. Interesantísima la charla. También tuvimos una mesa de debate a 4 en la que imaginamos y pensamos cómo será o cómo podría ser la Vitoria post-COVID. Y hoy empezamos el curso hablando de algo para mí esencial para que tengamos una sociedad sana. Yo lo diría así. Una sociedad sana. Hablamos de la calidad y la necesidad de la calidad de la información que recibimos y de la que nos nutrimos. Seguro que durante el confinamiento les pasó que recibían en sus teléfonos móviles vídeos, mensajes, reflexiones. El flujo de información que hubo esos días fue brutal, siguen llegándonos muchas informaciones relativas a lo que estamos viviendo en nuestros teléfonos y no siempre son informaciones contrastadas. Yo diría que incluso en algunos casos ni siquiera honestas. Vivimos en la era de los fake news o noticias falsas o mentira, pero además es que el periodismo está en el punto de mira, más aún yo diría tras esta crisis en principio sanitaria y ahora económica y social que hemos pasado. Halako ziurgabetasun uneetan kazetaritzak argia jarri beharko luke. Orain funtsezkoa da iristen zaigun informazioak, informazioen atzean dauden interesak jakitea. ¿Kasetaritza mailan egon ote da? Esa es la pregunta que le queremos lanzar hoy a nuestra invitada. ¿Ha estado el periodismo a la altura en un momento de incertidumbre tan potente? Enseguida se lo vamos a preguntar a esta periodista con mayúsculas. Para mí es un placer poder compartir espacio hoy con ella, Rosa María Calaf. Todos y todas la conocen porque ha entrado en sus casas cientos de veces a través de la televisión. Pero antes, si les parece, vamos a escuchar al concejal de Participación Ciudadana, Borja Rodríguez, zurea da hitza. Arratsaldeon eta ongi etorri guztioi. En esta sesión vamos a tener el placer y el honor de poder contar con la conocida periodista
Rosa María Calaf. Con su conferencia de hoy vamos a iniciar la programación de la Escuela Abierta de la Ciudadanía para este curso 2020-2021. La Escuela Abierta de la Ciudadanía es un programa municipal que se puso en marcha por primera vez hace ya 4 años, en el marco del Plan Municipal de Participación Ciudadana de nuestra ciudad de Vitoria-Gasteiz. Este es un espacio de encuentro y formación abierto que quiere ayudar a mejorar la cultura participativa, a fortalecer la democracia y a potenciar la comunidad. Un objetivo ambicioso que en esta crisis sanitaria, social y económica que vivimos tiene más sentido ahora que nunca. Gracias a los y las trabajadoras del Departamento de Participación Ciudadana, la escuela ha seguido jugando un papel importante en esta pandemia. También durante los meses de confinamiento en los que hemos seguido, en la medida de lo posible, con la actividad de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Con este inicio de curso, con esta charla de Rosa María Calaf, recuperamos las sesiones presenciales, con toda la prevención, con aún demasiada incertidumbre, pero con el convencimiento sólido de que estos foros son necesarios para nuestra comunidad. En este sentido, como concejal de Participación Ciudadana, Transparencia y Centros Cívicos de Vitoria, quiero trasladar, como he hecho en muchas ocasiones, el compromiso de este equipo de gobierno y del resto de la corporación municipal de seguir apoyando este proyecto que además se ha convertido en una referencia para otras muchas ciudades de España. Antes de dar paso a la conferencia inaugural, quiero destacar algunas de las actividades programadas para este trimestre. Habrá diferentes talleres relacionados con las relaciones comunitarias. También se ofrecerán sesiones sobre habilidades sociales donde, en colaboración con el Observatorio de Convivencia, se trabajarán herramientas para prevenir y atender la violencia y los conflictos. Habrá un taller también especial dirigido a las personas voluntarias, donde se darán pautas de autocuidado para aprender a estar bien, al mismo tiempo que se ayuda a los demás, algo fundamental en estos momentos en los que vivimos. Se realizará también visitas guiadas a la Casa Consistorial, dirigida a familias, donde se explicará cómo funciona el ayuntamiento, su organización municipal y administrativa y los canales de participación que tenemos. También se han diseñado visitas para familias con motivo del 200 aniversario del Parque de la Florida, para conocer de una manera amena y adaptada la historia y la botánica de este parque, que es emblemático para nuestra ciudad. Y gracias a la colaboración de la Fundación Vital, ofertamos talleres de gestión del conflicto y también Es tu barrio y el taller Experiencia de sensibilización a través de los videojuegos para chicos y para chicas en edad escolar y de formación profesional en lo que será el programa Eichiki Vital. En este punto, mi más sentido agradecimiento a la Fundación Vital por esta colaboración tan importante para llevar la cultura participativa a las personas más jóvenes de nuestra ciudad. Toda la información sobre el programa está accesible en la página web municipal, en la aplicación móvil de la escuela, en el 010 y en cualquier centro cívico de Vitoria-Gasteiz. Quiero agradecer también la colaboración de los colectivos Saregune y Secot, del personal técnico que impartirá alguna de las charlas y también del grupo motor de la Escuela de la Ciudadanía, constituido además por el Servicio de Participación Ciudadana, por colectivos y ciudadanía que participan activamente en el diseño y evaluación de la escuela. Dicho todo esto, os animo a formar parte de este nuevo curso de la Escuela Abierta de la Ciudadanía y os dejo ya con Rosa María Calaf, la corresponsal con la más extensa y variada trayectoria de la televisión española. Yo creo que todos hemos vivido, todos hemos nacido con ella como corresponsal y como ser la referencia de las conexiones que hacía la televisión pública española en el exterior de nuestro país. Ella nos va a hablar sobre la dificultad de informar e informarse en la actualidad, sobre cómo la emoción pública sustituye a menudo a la opinión pública y sobre la necesidad de fortalecer el sentido crítico para no ser arrollados por la información tóxica. Es un placer tenerte aquí en Vitoria, Rosa María. Muchas gracias. Eskerrik asko.
ver, que entre las gafas, la mascarilla, los pendientes. Bueno, en breve, a ver si hago magia y aquí aparece un código QR. Ahí, ¿han visto? Bueno, esta es la llave para estar al día de todas las propuestas de la Escuela Abierta de la Ciudadanía. Este código QR que aparece en la pantalla nos permite acceder, es decir, si ahora mismo, de hecho, pueden con sus móviles escanearlo y eso ya les da acceso directo a todas las actividades que Borja nos ha avanzado algunas de ellas, pero a todas las actividades que tiene programadas la Escuela de la Ciudadanía en los próximos semanas. Esandakoa, hor QR kodea eta ikastaroen informazioa eskuratzeko aukera ematen digu, eskolaren proposamen guztiak, zuen telefonoekin sar zaitezkete oraintxe bertan. Si prefieren no hacerlo ahora, pueden hacerlo también a través de ei.eus, ahí también tienen la posibilidad de acceder también a la información. Bueno, vamos a presentar a nuestra invitada, que ya todo el mundo la conoce, pero por dar algunos datos interesantes sobre Rosa María Calaf. Ella empezó a viajar en los 50. Imagínense en la España de los 50, a finales de los 50, una mujer joven viajando. En la España de finales de los 50, que yo creo que nadie o muy poquita gente viajaban. Quizá por eso ella dice que se siente, bueno, pues una privilegiada, ¿no?, de haber nacido en una familia que le dio esa posibilidad de viajar y yo creo que de nutrir esa curiosidad que emana Rosa María Calaf. Hay que decir que de casta le viene al galgo porque su abuelo materno era empresario y en aquella época no solo conoció Europa, sino que viajó, por ejemplo, por Cuba, por la India o por Estados Unidos. Bueno, ella pensó que esta curiosidad innata suya quizá la saciaría haciendo carrera diplomática. Así que estudió Derecho, incluso empezó a dar clases y de repente un alumno llegó un día y le dijo: Rosa María, hay unas pruebas que va a hacer Radio Nacional de España con un nuevo vehículo, las ahora unidades móviles. ¿Por qué no haces la prueba? Rosa María ya tenía el gusanillo, de hecho ella es licenciada en Derecho, pero también lo es en Periodismo, y probó. Y así nació, bueno, o dio sus primeros pasos la reportera de terreno que dice ella, yo diría la reportera todoterreno que todos conocemos y que hemos visto mil veces en nuestra casa. Empezó a trabajar en los 70 en la sede de Televisión Española de Barcelona, en Miramar, cuando, imagínense, no había baño para mujeres, servicio en la planta de redacción. Es decir, que ha abierto camino y mucho. Y de ahí el resto de la historia, bueno, más o menos la sabemos todos. Ha sido corresponsal y la hemos visto en Estados Unidos, la hemos visto en Moscú, la hemos visto en Argentina, la hemos visto en Asia-Pacífico. Nos ha hablado de política, nos ha hablado de economía, de conflictos, de catástrofes y se nota la pasión y la entrega con que lo hace. Se nota además que se siente una privilegiada porque en diferentes partes del mundo haya gente que le haya abierto las puertas de su casa, le haya contado sus historias, le haya ofrecido trocitos de su vida, no a veces en las mejores circunstancias. 4 décadas contándonos, 4 décadas informando. Hoy viene a hablarnos de esto de estar bien informados y de la libertad que nos da. Y también viene a hablarnos de la dificultad que entraña estarlo en los días que corren, en los que hay empresas que tienen muchísimos intereses mercantiles, en algunos casos directamente manipuladores, en los que trasladan informaciones que buscan su propio beneficio. La reflexión sosegada, en profundidad, ha sido sustituida en muchos casos por poquitos caracteres y por la búsqueda de muchos clics, digamos, de impacto. Es decir, a veces se busca mucho más la emoción que una reflexión en profundidad sobre las cosas. Complicado panorama que quizás ha complicado más con toda la crisis que estamos viviendo. Ahondamos en ello hoy con Rosa María Calaf.
Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, todo esto es complicadísimo, ahora podía haber subido por el otro lado. Estoy súper feliz de verdad de estar aquí, porque como decía Nayara, yo realmente soy de las que creo mucho en mirarnos a los ojos y a la cara, ¿no? Las pantallas están muy bien, pero no todo puede salir de las pantallas. Pero de todas maneras también saludo pues, con muchísimo afecto a aquellos que nos están siguiendo desde casa, porque significa pues eso, una voluntad de escuchar en lugar de, pues, de salir a dar una vuelta, que hace un día estupendo, por cierto, y aprovechar pues, a estar en los últimos coletazos del verano. Así que, de verdad que muchísimas gracias por la oportunidad de estar aquí, a la Escuela de la Ciudadanía, por existir, que me parece importante que esté, y desde luego, pues ya digo, fundamentalmente a ustedes por haber venido y a los que están ahí viéndonos desde casa. Y es verdad que todo esto siempre me hace pensar que sigo siendo muy privilegiada, ¿no? Porque efectivamente todo lo que ha contado Nayara es cierto, como no podía ser de otra manera, y bueno, siempre he creído que ahora pues sigo siéndolo, ¿no? Porque sigo pudiendo tener estos espacios y tener estos momentos y tener pues la oportunidad de seguir compartiendo inquietudes, reflexiones, etcétera, ¿no? Y enriquecernos mutuamente pues con lo que cada uno de nosotros podemos aportar. No me gusta nada lo del atril, porque parece que vengo aquí en plan de elección magistral y nada más lejos de mi intención, pero evidentemente las circunstancias lo exigen, porque es verdad que es mejor que no andar con micrófonos y micrófonos de diadema, etcétera. Y aparte yo, como soy de la vieja escuela, todavía uso papeles porque me dan seguridad. Luego me salto casi todo lo que he preparado, pero bueno, aquí los tengo. Y con un micrófono de mano es muy complicado. Dicho esto, pues vamos allá. Así que creo que es evidente que estamos viviendo, efectivamente ya se ha descrito, y sobre todo suscribo cada una de las palabras de los compañeros conferenciantes y personas que han intervenido en el vídeo, de una etapa en la que sinceramente parece que todo tiene que tener una etiqueta con un precio, ¿no? Y nos olvidamos de que lo importante es todas aquellas cosas que tienen valor, pero no tienen precio, ¿no? Bueno, estamos pues en ese momento de lo efímero, de lo rápido, de lo superficial, de la inmediatez, que parece ser un valor en sí mismo, ¿no? Y todo esto hace que despreciemos pues, la memoria, que se considere prescindible la cultura, etcétera. Es decir, que ese es un panorama que es evidente que nadie de los que estáis aquí o estáis escuchándonos desde casa pensáis nada de todo esto, ni lo suscribís, pero esta es la tendencia general. A la pregunta que hacía Nayara de si el periodismo ha estado a la altura, porque efectivamente la COVID lo que ha venido es a complicar todo esto todavía muchísimo más, pues sinceramente creo que hay que precisar que efectivamente no todos los medios son iguales, no todos los profesionales de la información son iguales, como no todas las personas son iguales, y es evidente pues, que hay gente y medios que han hecho las cosas bien. Pero digamos que aquí vamos a hablar de la generalidad de las tendencias, y no me gustaría que pareciera que estoy en plan apocalíptico, ¿no? Pero sí que quiero que sea una alerta, ¿no? Porque creo que es muy importante que nos coloquemos la antenita, ¿no? de ojo, qué está pasando, por qué está pasando, a quién le beneficia que pase, es decir, una antenita que nos provoque preguntas, porque eso es lo que debe hacer el periodismo. O sea, que el periodismo y la información están ahí para que, pues todas nuestras dudas, etcétera, contribuir a, en la medida de lo posible y dentro, pues evidentemente, de la honestidad, la independencia, el rigor, etcétera, podamos tener ese panorama un poco más cribado, ¿no? Y a partir de ese relato de los hechos tal como son, no como nos gustaría que fuesen, no como queremos que sean, etcétera. No, tal como son, pues a partir de ahí el receptor de esa información va a poder crearse una opinión, o sea, una opinión efectivamente sana, como bien decía también Nayara, que va a hacer esa sociedad sana, ¿no?
Son claramente unos tiempos de realidades muy frustrantes, pero creo que siempre hemos de verla desde el otro lado, porque todo tiene generalmente dos lados, porque nada es blanco y negro, bueno, pese a que parece que nos quieran convencer de ello, ¿no? Y al mismo tiempo que existen estas realidades frustrantes, tenemos por delante alternativas valiosísimas, y por eso es tan importante que reflexionemos sobre ellas, y este espacio, esta oportunidad, ¿no? Ya digo, voy a pasar a pinceladas, ¿no? Pues un poco por la descripción de esta situación y, por supuesto, pues la información y los porqués, ¿no? Zygmunt Bauman decía que hacer las preguntas adecuadas, ¿no?, marca la diferencia entre destino y destinación, es decir, entre dejarse llevar, ¿no?, simplemente, sin rumbo, o tener muy claro a dónde queremos ir. Y el gran mal de este momento, que no es justamente por la pandemia, sino que ya lo venimos arrastrando, porque nada se produce de la noche a la mañana. Es decir, que como todos sabemos bien, pues las situaciones se producen, nacen, se desarrollan, ¿no?, y aparecen y después, pues bueno, desaparecen en bien o en mal, pero nada es algo porque sí, ¿no?, que empieza ayer por la noche. Por tanto, el gran mal que ya llevamos arrastrando mucho tiempo es que nuestra civilización no se hace preguntas, ¿no?, y da por hecho bueno, pues un pensamiento único establecido como si fuera el único posible, ¿no? Cuestionar las premisas, ¿no?, que parecen incuestionables, pues del modelo de vida, ¿no?, del modelo de vida que, en fin, que tenemos y que nosotros y los que han estado antes que nosotros hemos ido construyendo y han ido construyendo, pues significa que ese escepticismo va a ser claramente un servicio a la comunidad ahora, pero por supuesto un servicio para la construcción de la comunidad futura que está ya absolutamente ahí, ¿no? O sea, bueno, yo no sé si seguramente los que recuerden el 68, y después es una frase que se ha repetido mucho, pues poco cínica, que decía, bueno, pues vaya, ¿no?, ahora que teníamos todas las respuestas, va y nos cambian las preguntas, ¿no? Bueno, pues eso es justamente lo que creo que el periodismo debe contribuir a hacer. Esta es la cuestión, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, pues si miramos cifras y reflexionamos, el Instituto de Estudios para la Paz de Estocolmo, por ejemplo, dice que si de cada 100 euros, ¿no?, que se destinan a seguridad, entendiendo por seguridad es la seguridad ciudadana y la militar, bueno, pues si de esos 100 euros fueran 10 para la seguridad humana, es decir, para el conocimiento, ¿no?, de las personas, esa cantidad sería superior al gasto en cultura e investigación o superior al de cooperación internacional de la mayoría de los países desarrollados, ¿no? La pregunta que debemos hacer es, ¿qué asegura más la paz, ¿no? ¿Qué asegura más una sociedad, un mundo, ¿no?, cohesionado, ¿no?, un mundo que tiene muchos mundos, pero que todos están en este, y por tanto todos somos responsables de lo que sucede en todos esos mundos, ¿no?, aparte del nuestro? Pues, ¿qué asegurará más la paz, ¿no? Bueno, el conocimiento realmente o las armas, ¿no? Hace un par o tres de años Holanda, por ejemplo, compró pues F-35, ¿no?, aviones carísimos. Uno se pregunta, bueno, ¿quién es el enemigo de Holanda, ¿no? Y al mismo tiempo el rey, que muy reciente, ¿no?, como sabéis, o sea, el rey actual, pues hizo un discurso en el que decía que el estado de bienestar había terminado. Bueno, pues esa es una pregunta que cabría hacerse, ¿no? ¿Los F-35 garantizan más la seguridad que una sociedad justa? Bueno, pues esa es una pregunta que generalmente casi nunca está sobre la mesa. Si nos ponemos a hacernos preguntas, sería
voy a hacer varias, y podríamos hacer muchas más, ¿no?, para que queden en el aire, y si después queréis reflexionar sobre ellas, pues ¿es posible realmente revertir la situación presente, preservar la esfera política, económica y mediática de la búsqueda constante del lucro, lo que decía al principio, ¿no? Es decir, todo tiene que tener un precio, todo tiene que ser monetizable, ¿no? Bueno, los imperios mediáticos globales, por ejemplo, en los que estamos en este momento, ¿no? Las redes sociales, ¿no?, que son una herramienta fantástica, ¿no?, y poderosísima, ¿no?, pero, ojo, ¿acercan o separan? Porque tienen las dos posibilidades, ¿no? Porque como herramienta, precisamente, dependerá de si se usan bien o si se usan mal, porque son una herramienta de conocimiento o una herramienta de desconocimiento, exactamente con la misma fuerza. Y ahí dependerá de que, como cada uno de nosotros, decidamos usarlas, ¿no?, y resistir a aquellas influencias que pretenden que las usemos en un determinado sentido que no necesariamente siempre es en nuestro propio beneficio, ¿no? El marasmo de supuesta información que señalaba muy bien Nayara, ¿no?, no es a lo mejor un propósito deliberado de desinformar más que de informar, porque esa avalancha de supuesta información, ¿no?, es posible que la sumamos, que la procesemos de una forma correcta, ¿no? Yo hago siempre continuamente, y lo volveré a decir seguramente, el paralelismo con la alimentación, ¿no? O sea, si nos atracamos, ¿qué nos pasa? Bueno, pues que nos sienta fatal, sobre todo si comemos cosas que no nos sientan bien o que son directamente tóxicas. Pues con la información ocurre exactamente lo mismo, ¿no? ¿Quién fija la agenda? Nos lo preguntamos cuando vemos y recibimos mensajes. Es decir, ¿quién decide y cómo se decide de qué se habla y de qué no se habla, ¿no? Porque la censura tradicional, ¿no?, bueno, prohibía, ¿no? Prohibir es lo más fácil, ¿no? Esto no se puede. Vale, muy bien. Pero ahora no, ahora es muchísimo más sutil, ¿no? Y entonces dirijamos la atención hacia esto o hacia lo otro, ¿no? Es decir, desviemos la atención, de aquello que no queremos que precisamente la concentre, ¿no? La crisis actual, como ha dicho bien el concejal, es sanitaria, es económica, por supuesto es política. Lo que quiere decir, en suma, es que es una crisis de valores, ¿no? Y, por tanto, el periodismo debe estar ahí, ¿no?, para ayudar, ¿no?, a plantar cara, ¿no?, a evitar que se nos convierta en una sociedad de consumidores que compran, ¿no?, que compran productos que muchísimas veces son innecesarios, ¿no?, o que compran ideas, porque en este momento, si nos fijamos, se venden con las mismas técnicas de marketing y con las mismas técnicas de, digamos, convencimiento los productos que las ideas. Y esa sociedad de consumidores que compran, no va a ser una sociedad de ciudadanos que piensan y de ciudadanos preparados, ¿no?, y críticos, ¿no? De ahí, otra vez, lo que estamos diciendo todo el tiempo, y que seguro que, ya digo, no tengo que repetiros, de la importancia de ser crítico. Y cuando digo ser crítico, pues es ser crítico con todo y, por supuesto, como dice el título de este intercambio, ya digo, de esta charla, más o menos informal, pues ser crítico, por supuesto, con la información, ¿no? Porque la información, ya digo, nos nutre y, si no nos nutrimos bien, corremos graves riesgos de efectivamente tomar decisiones, ¿no?, que no estén basadas en opinión sustentada, ¿no?, en hechos, ya digo, narrados y rigurosos, datos, ¿no?, fiables, fuentes, ¿no?, fidedignas, etcétera, sino que estemos tomando decisiones en función de emociones. Y eso es un riesgo tremendo a la hora de construir esa sociedad mejor para cuanta más gente, ¿no?
La información es obvio que debe ser pues, rigurosa, debe ser veraz, debe ser honesta, debe ser independiente, debe ser plural. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Pues que evidentemente tiene que estar al servicio del bien común, al servicio de la ciudadanía. Y esto cada vez parece que se desvirtúa más en el planteamiento actual de tal como se hace y cómo se difunde la información, ¿no? Está claro que, bueno, los enemigos, ¿no?, de la equidad, del pluralismo, precisamente, ¿no?, pues siempre van a querer hacer callar esa información, ¿no?, esa información que va a hacer que el ciudadano sepa, porque lo que, bueno, es evidente desde siempre es que el no dejar saber ha sido una forma de dominar, ¿no? Hablábamos antes con Nayara y con Jaione y les decía, digo, hay una anécdota que cuento mucho porque me gusta, porque creo que es muy ilustrativa, de Borges. En cierta ocasión, pues a Borges le preguntaron por qué era tan antiperonista. Y entonces él dijo, bueno, no, creo que yo, pues, en fin, toda mi opinión y mi formación política, pues se la debo a una maestra que tuve. Y entonces la persona que hablaba con él le dijo, o sea que tuvo una maestra que le adoctrinó en el antiperonismo. Y él contestó, no, en absoluto. Esa maestra lo que hizo fue enseñarme a leer, ¿no? Porque evidentemente, ¿no?, ahí es donde está la clave, ¿no?, el que tengas las herramientas, o sea, para saber, ¿no? Y evidentemente la formación y la información son los dos pilares esenciales, o sea, para construir una sociedad justa, y una sociedad justa nunca va a serlo si no es una sociedad libre, ¿no? El periodismo en este momento, ¿a qué está derivando? A algo que ya todos habéis oído probablemente muchas veces, porque es un término que se acuñó hace ya bastante tiempo, ¿no?, que fue el término del infoentretenimiento. Es decir, que cada vez se mezclan más los géneros, ¿no? Es decir, que antes uno en una portada de periódico, yo ahora me refiero a medios convencionales, el periódico, pero ocurre lo mismo con los digitales, ¿no?, es decir, los trending topics, etcétera, ¿no? Uno sabía, ¿no?, había unas claves que implícitamente reconocidas de que, bueno, pues en la portada de un periódico, en la apertura de un telediario, aquello que estaba ahí era lo más importante de lo que debíamos saber, ¿no?, como ciudadanos. Sobre todo, evidentemente, estoy hablando de países con una calidad democrática suficiente, evidentemente no en una dictadura, porque por algo en una dictadura lo primero que se hace, o sea, en cualquier régimen autoritario, es eliminar la información de calidad y eliminar la formación de calidad, ¿no? Se queman los libros, ¿no?, para que no aprendas a leer. Entonces, es evidente que este cambio, ¿no?, hacia el infoentretenimiento, pues ¿qué hace? Pues es mezclar de una manera tóxica, ¿no?, esas supuestas noticias y, por tanto, pues desinforma en lugar de informar y entretiene, pero no de una forma sana, es decir, entretiene embruteciendo, o sea, porque lo que propicia, ¿no?, es precisamente la ignorancia, ¿no?, cuando no incluso la loa, porque todos sabemos, y esto no es un problema ni una tendencia, estoy hablando en general de tendencia en el mundo, no estoy ni siquiera hablando, por supuesto, de nuestro país, pero todos conocemos, pues, en fin, aquellos programas que lo que hacen, pues, es precisamente no entretener de una forma sana, sino ir a buscar lo peor del ser humano, ¿no? ¿Qué ocurre con la información? Se prioriza aquello que impacta sobre aquello que importa, ¿no? Entonces, esto es un ejercicio que podemos hacer todos y que seguramente muchos habréis hecho ya, ¿no?, de cuando se está hablando de algo, esa concentración sobre un tema y el abandono de los demás, esa búsqueda, ¿no?, como digo, ¿no?, de lo morboso, o sea, de lo peor y de aquello que va a causar un impacto, pero que se queda ahí, en lo emocional,
¿no? Que no va a contextualizar eso que se cuenta, es decir, a buscar los porqués, los paraqués. Eso que yo decía al principio, la información actual habla de acontecimientos todo el tiempo, ¿no? De los que están homologados, como digo, de aquellos que se habla, porque hay otros muchos de los que no se habla, pues de los acontecimientos homologados. Pero las situaciones tienen un desarrollo, tienen un antes y tienen un después. Entonces, por ejemplo, yo me he oído decir, bueno, pues ya bastantes veces, me lo oí decir, sobre todo cuando estaba en activo, pues bueno, ahora los corresponsales no son necesarios porque cuando hay una crisis, pues inmediatamente, vamos, primero ya recibimos imágenes de los propios ciudadanos del lugar, etcétera, y después inmediatamente en horas se está en el lugar. ¿Qué estamos diciendo ya de entrada? Que solo cubrimos crisis, ¿no? No todas, insisto, las homologadas. Pero ¿qué ocurre? Que esa crisis, antes de ser crisis, fue precrisis y no cubrimos las precrisis. ¿Y qué ocurre? Que si las hubiéramos cubierto, a lo mejor muchas no hubieran llegado a ser crisis, ¿no? Tampoco cubrimos las poscrisis. O sea, las cámaras se van y la percepción, dejamos de hablar de ese tema que nos ha ocupado días, a lo mejor hablando horas y horas y horas, y la percepción, ¿cuál es? Del receptor de la información. Bueno, pues eso se habrá terminado, se estará resolviendo, estará en vías de solución. Ya está, se olvida, ¿no? No, evidentemente la poscrisis es la que nos va a proporcionar enseñanzas para evitar que vuelva la crisis. Y así estamos, ¿no? Y cuando digo crisis, me refiero a todas las crisis de violencias, las crisis de conflictos armados, como otros tipos de crisis, ¿no? Es decir, que esa idea de se va enseguida y ya está. No, se va enseguida, no, porque si se va enseguida, quiere decir que no se ha ido a tiempo, ¿no? En general, lo relevante siempre se olvida en beneficio de lo último. Porque si os fijáis, es tal la superposición permanente de información que eso no es casual. O sea, esto está perfectamente diseñado, porque somos incapaces, evidentemente, como seres humanos, de mantener la atención siempre, ¿no? Entonces, nos dan el impacto, ese impacto va a la emoción no puede estar siempre ahí, inmediatamente pasa a un segundo plano. Además, como esto que nos acaban de contar, inmediatamente viene otra cosa, esa otra cosa se hace creer que es más importante que la anterior. ¿Por qué? A que todos hemos visto esas infumables, por decir una palabra suave, transmisiones en las que se repite lo mismo 300 veces, o sea, desde ángulos absolutamente superfluos, en las que no se añade nada, que es marear la perdiz todo el tiempo, y realmente nunca se va al meollo de la cuestión. Y si no hay nada nuevo que contar, no hay que estar contando nada, es así de sencillo, ¿no? Bueno, pues eso es lo que no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque es mejor tener a las personas entretenidas, que no informadas, ¿no? Esta creciente aceleración, ¿no?, de la agenda mediática, pues responde también, ¿no?, o sea, a un diseño, porque el periodismo no es un hecho aislado y la información, ¿no?, por tanto, responde a un reflejo de una sociedad. Pero fijaos en una cosa que caracteriza, ¿no?, al periodismo y a la información, y que lo complica, evidentemente, es que, efectivamente, por una parte está en la responsabilidad de crear modelo social. Lo que se cuenta, lo que se muestra, crea opinión, como digo, muchas veces, en este momento cada vez más en base a emociones, y crea modelo social. Pero luego, ¿qué pasa? Que una vez creado ese modelo social, el periodismo y la información sufre las consecuencias de haberlo creado, con lo cual es como un círculo, una pescadilla que se muerde la cola y que hace que cada vez resulte más difícil, ¿no?, escapar, ¿no?, a ese círculo absolutamente perverso, ¿no? Y a esa idea
digamos, de una política cortoplacista, ¿no?, centrada también en lo inmediato, porque, como decía al principio, parece que la inmediatez, ¿no?, sea un valor en sí mismo. Lo es si se sustenta, ¿no?, en algo que va a tener una consecuencia positiva. Esa seguramente frase que habréis oído muchas veces, ¿no? Nuestro equipo ha logrado llegar a un sitio complicadísimo que está lejísimos y está transmitiendo desde otro sitio complicadísimo. Vale, esto es fantástico. Por esto significa medios de transporte, significa sistemas de comunicación, ¿no?, como nunca hemos tenido, o sea que es muy positivo. Pero, ojo, el valor no es ese, el valor es: ha logrado llegar, está transmitiendo desde y me va a contar lo que pasa, sabe lo que pasa, le hemos dado formación, recursos, tiempo, o sea, para ver, observar, hablar, contrastar, ¿no?, analizar, para servirnos un producto de calidad, ¿no?, o no, o ha llegado a la cocina, ahí se ha catapultado, ha pillado lo primero que ha encontrado por aquí y por allá, lo ha metido todo en una olla y salga lo que Dios quiera, ¿no? Bueno, eso es una forma cada vez, ya digo, también más habitual de hacer la información. Es decir, se nos hace creer, o se nos quiere hacer creer, que estamos informados cuando realmente lo que estamos es muy entretenidos. Bueno, en el mejor de los casos, pues con una voluntad estrictamente, como decía al principio, mercantil, monetarista, de hacer negocio, ¿no?, puramente priorizar el negocio, poner la información, un bien tan valioso como la noticia, ¿no?, en la cuenta de resultados de una empresa, es decir, que tenga que dar beneficios, o sea, es en sí mismo ya una aberración, ¿no? Bueno, muy bien, pero puede ser que sea puramente esa el objetivo, ¿no?, digamos, de esa distracción o ese entretenimiento. Pero en el peor de los casos puede ser claramente la manipulación, ¿no? O sea, la manipulación de la información y de lo que como ciudadanía pues debemos saber, ¿no? Una pregunta que también es pues muy obvia, que en este momento podemos hacernos casi a diario, es si la noticia, es decir, la información importante, ¿no?, que está ahí, ¿no?, pues si la prensa, ¿no?, está donde está la noticia, o si no resulta que la noticia está donde está la prensa, ¿no? Con lo cual, ahí estamos haciendo otro cambio, ¿no?, otra inversión de lo que se debería hacer, ¿no? Bueno, cada vez es obvio que hay más empresas, más instituciones dominantes que consiguen una influencia desproporcionada, ¿no?, en la construcción, en la diseminación de los mensajes y, por tanto, de los valores, ¿no? Fijaos que en este momento hay más periodistas trabajando en gabinetes de comunicación que en medios de comunicación. Y no me gusta además utilizar la palabra medio de comunicación, y quiero hacer una aclaración también con respecto a los gabinetes de comunicación. O sea, no es que esté demonizando los gabinetes de comunicación ni la comunicación. Son fundamentales, en general hacen trabajos muy buenos, son un apoyo muy importante para el periodista y, por tanto, para la información, pero cuidado, siempre que esa comunicación esté hecha de una forma ética y con unos objetivos, ¿no?, sanos, evidentemente, pero no podemos confundir comunicación con información, ¿no?, porque no es lo mismo. O sea, sintetizándolo muchísimo, pues comunicar es que yo, comunicador, no, pues te cuento aquello que creo, bueno, que me conviene que sepas, ¿no? Vale, muy bien, pero informar es que yo, informador, te comunico, te informo, te cuento aquello que debes saber. Por tanto, hay una diferencia sustancial, ¿no? Entonces, el hecho de que en este momento, yo digo, haya más periodistas en gabinetes es decir, creando información, que periodistas, ¿no?, buscando información,
significa que algo no está funcionando bien. Es como si los médicos pues, se dedicaran pues, a estar en fin, buscando formas de hacer, no sé, pero no estuvieran curando a las personas, ¿no? Es decir, que los objetivos son los que son y no se pueden desviar, ¿no? La tecnología, la red, como ya debo estar a punto de acabar, porque hemos quedado con Nayara que ella me va a hacer así, porque probablemente, ahí estás, ¿no? Me esté pasando de tiempo y seguro que muchas de las cosas que voy a seguir contando pues van a salir en el coloquio, ¿no? Entonces, únicamente, pues ya como para terminar ahora un poco, en fin, esta introducción, ¿no? Esta introducción a la reflexión, pues creo que tenemos la oportunidad en este momento, el imperativo, no solo la oportunidad, de avanzar hacia una transformación social, que es obvio que se está ya produciendo, que se ha acelerado con la pandemia, que ya se veía venir, pero que ahora, pues a trompicones, está ya aquí y, por tanto, tenemos ya que gestionarla, evidentemente con unos parches de emergencia, pero sobre todo con unos planes de qué vamos a hacer después para que realmente el resultado sea positivo y beneficioso para la mayoría, ¿no? Por tanto, esa transformación social, ¿no? Debe ser responsable, ¿no? Y debe afirmar valores y se debe sustentar en valores, ¿no? En unos valores que son absolutamente necesarios, ¿no? Y en unos derechos, ¿no? Que son los que van a garantizar, ¿no? El que el interés principal esté puesto en las personas, no en otros beneficios, sino en las personas. Bienestar material, por supuesto, pero sobre todo también pues, bienestar espiritual y moral y ciudadano, ¿no? Que es de lo que estamos tratando aquí. El conseguir derechos nunca ha sido fácil, ¿no? Es decir, nunca han sido regalados, siempre ha habido que pelear por ellos y ha habido muchas personas que se han dejado la vida a lo largo de la historia y por los derechos básicos, ¿no? del ser humano. Y tanto es así que a mí hay una frase que me gusta mucho, que ya lo decían los griegos y que era Tucídides, que decía que como ciudadano debemos elegir, ¿no? Entre no hacer nada, es decir, pues ir asumiendo, creyendo, tragándonos todo aquello que nos va llegando, o ser crítico, ¿no? Y ser crítico requiere un esfuerzo, ¿no? Requiere una posición activa, ¿no? Y entonces decía él, elijamos entre descansar o ser libres, porque la libertad nunca se nos viene regalada, ¿eh? Vale, muchas gracias. Hola, se nos oye. Bueno, orain zuena da hitza, nahi izan eskero, Rosa Mariari galderak egin diozue. Lo dicho, ahora es tiempo, si les apetece, de trasladarle preguntas que quieran a Rosa María. Evidentemente no podemos recurrir a la fórmula, digamos, ordinaria de levantar la mano y pasar un micrófono. Así que lo vamos a hacer a través de la tecnología. Es muy sencillo, puede parecer un poco lío, pero de verdad es sencillo. Se meten a través de sus teléfonos en menti.com, ahí pueden introducir un código, directamente les va a salir una ventanita y ahí pueden introducir un código que no sé si va a salir, está ahí arriba, ¿lo ven? Pero se lo digo por si acaso, alguien anda mal de la vista, 19 23 91 4, parece el bingo. A ver, 19 23 91 4. Pueden ir trasladando sus preguntas, yo iré charlando también y preguntando a Rosa María Calaf algunas cuestiones y iré integrando las preguntas que nos vayáis trasladando. Así que ahí queda la puerta abierta. Rosa María, lo primero, ¿me permites tutearte? Tutearte. ¿Ah, sí?
Sí, perdón. Tendríamos que acercarnos un poco más. Es que hay una cosa que me pasa desde hace un tiempo. No tiene que ver el virus en esto, ¿eh? En otras sí, pero en esto no. Y es que según el tipo de sala, oigo perfectamente, y fui al otorrino, porque pensé, me estoy quedando sorda, pero no entiendo lo que... y entonces el problema no es que no oiga, porque oigo perfectamente y por tanto oigo que me habla, pero... Sin embargo, hay unos sonidos que no oigo, o sea, que no identifico. A ver cómo lo hacemos. Y entonces lo que me pasa es que oigo, claro, que me están diciendo algo, pero como me faltan letras, pues no entiendo lo que me dicen, que es muy ilustrativo de lo que estamos diciendo, porque eso significa que hemos de aprender, ¿no?, el lenguaje de la información igual que el lenguaje de hablar, porque si nos dicen MS, pues no oigo la E y no oigo la A, no sé qué estamos hablando de una mesa. A ver, no me importa, hablábamos de quitártela. Yo es que no me quito la mascarilla para nada. Me acerco con la mascarilla, si te parece, ahí me oyes mejor. Pero, a ver, porque igual, vale, venga, vamos allá. Te preguntabas si te podía tutear. Claro, vale. Por favor. Bueno, lo primero, ¿cómo estás? Porque has pasado el COVID, tu pareja también estuvo pochito. ¿Cómo te encuentras? No, me encuentro muy bien, la verdad, o sea, tengo todavía, ya digo, alguna secuelilla en el terreno de la falta de concentración, es decir, que me cuesta todavía, bueno, pues no estoy al 100% y espero recuperarlo, pero si no, pues me voy a quedar así. Pero vamos, estoy bien. Y sobre todo, pues bueno, sí que mi marido está bien, que sí estuvo gravísimo, porque yo, bueno, no estuve nunca crítica, pero ha sido una experiencia interesante, y permitidme que obviamente es una frivolidad decirlo así, teniendo en cuenta la cantidad de tragedias tremendas, ¿no?, que ha vivido tantísima gente y está viviendo tantísima gente en este momento, por supuesto, de pérdida de vidas y de, por supuesto, problemas muy graves económicos, sociales, en fin, no, ya lo sabemos todos, ¿no? Pero establecido esto, pues digamos que es un buen aprendizaje, ¿no? O sea que, bueno, tienes ese tiempo que habitualmente no tenemos, como he dicho, para pensar y para reflexionar y para estar tú contigo mismo, porque no hay nada más. Están entrando ya un montón de preguntas, mira, en la pantalla. Pues, no sé si tú las... Sí, yo las veo, no te preocupes, sí, vamos a ir ya al lío. Así que gracias, pero estoy bien. Que sepan que Rosa María, por cierto, me comentaba, con esto de parar también por el tema del COVID, que desde la adolescencia no dormías tanto tiempo en la misma cama. Sí, eso fue muy curioso porque de pronto me di cuenta, digo, pero vamos a ver, realmente desde la adolescencia, inicios de mi juventud, es decir, cuando estaba obviamente viviendo en casa de mis padres y la universidad, inicio, pues es verdad, o sea que nunca había estado tantos meses durmiendo en la misma cama, o sea que, porque siempre he sido muy viajera, como decías al principio, y muy curiosa. Y entonces, bueno, pues siempre ando un poco de un lado para otro, ¿no? Bueno, vamos con algunas de las cuestiones. Voy a empezar por una pregunta mía, ahora voy a recoger también las de los espectadores. ¿Qué preguntas nos tenemos que hacer? Hablabas de que nos tenemos que preguntar de dónde viene la información, los grandes grupos mediáticos, medios de comunicación, ¿quién está detrás? ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cómo podemos acceder? Porque esto es un trabajo... tú decías, terminabas con una cita en la que precisamente hablabas de esto. Esto requiere una actitud proactiva y requiere ponerse al lío y requieren dedicarle tiempo para tener, vamos a decir, un buen menú, una buena, digamos, dieta de medios que deberíamos elaborarnos cada uno de nosotros, Rosa María, para estar bien informados o informados con calidad, ¿no? Sí, bueno, claro, esa es la gran pregunta y ojalá tuviera una fórmula que fuera a decir, pues no sé, vamos a ver, 1, 2, 3, ¿no? Pues no la tengo y vamos, no creo que la tenga nadie, pero sí que es muy importante primero saber qué pasa, es decir, tener el diagnóstico, ¿no? Y saber un poco pues, lo que hemos estado comentando, es decir, qué ocurre, por qué, cómo se está haciendo la información, cómo deriva, y entonces inmediatamente preguntarse, bueno, pues por qué se está haciendo, por qué está pasando todo esto, ¿no? Y preguntar, y la gran pregunta, que es una pregunta jurídica, por eso de que yo hice derecho antes, es ¿a quién beneficia? Es decir, tener una ciudadanía, es que yo como persona, en lugar de ser ciudadano, sea consumidor, ¿me beneficia a mí? Es decir, yo, si acepto entrar en ese juego en el que
sea una sociedad de plataformas y contenidos, ¿no? Y una sociedad de aplicaciones en lugar, ¿no?, de una sociedad, ¿no?, de conocimiento y de derechos, ¿eso me va a beneficiar a mí? ¿A que no? O sea, porque se obvia la respuesta, que no. Que esas plataformas y esos contenidos y esas aplicaciones estén a mi servicio, ¿me puede beneficiar? Eso sí, pero eso significa que la red, que es importantísima, como he dicho, debemos dominarla nosotros, debemos aprender, y eso es muy importante para la gente más joven sobre todo, porque los mayores, bueno, pues ya tenemos otras formas, ¿no? Y estamos acostumbrados a ello, pero los más jóvenes no. Entonces es muy importante saber que la red hay que usarla, pero no hay que caer en la red, porque es una trampa, ¿no? Entonces, en el momento en el que tú caes en la red te domina a ti y no eres tú el que dominas a la red. El que elige. Claro, y entonces y además en la red, una vez estás en la red, significa que tienes que saber cómo manejarla. Ahí es donde está la dificultad y tu pregunta, ¿qué leo, qué no leo? Hay una, y voy a ir en contra de lo que voy a decir a continuación, pero hay una serie muy interesante que se está emitiendo ahora, los que tengáis Netflix, que se llama El dilema de las redes, en español. Y cuentan desde dentro, porque son, bueno, pues personas que han estado muy vinculadas, ¿no?, a toda la creación de esta, bueno, vorágine, ¿no?, y, en fin, toda la creación tecnológica y la creación de objetivos, ¿no?, de esa tecnología, que cuentan, que se han dado cuenta de que habían creado un monstruo, ¿no? Es decir, que inicialmente no eran conscientes de cómo iba a poder ser usado todo eso que estaban creando, ¿no? Y lo cuentan muy bien. Y entonces dan una serie de pautas, que yo creo que las tengo por aquí para no alargarme e irme directa a lo que... Está la gente ansiosa por preguntarte. En la que es importante saber lo que pasa, como digo, es decir, tener el diagnóstico, saber por qué pasa, es decir, por qué se está creando este tipo de sociedad desinformada. Bueno, pues porque a lo mejor el modelo de sociedad que se está queriendo crear no cuenta con la importancia y el derecho de las personas, ¿no?, a decidir sus propios intereses, ¿no?, y defender sus propios intereses. Vaciar la democracia de contenido, es decir, convertirla en un simulacro de democracia, que significa que cuando vamos a votar, estupendo, podemos votar, pero ¿qué significa poder votar si no sabemos lo que votamos? ¿No? Entonces, la educación para que podamos realmente exigir, no gritos, gesticulaciones, insultos, toda esa política, y no estoy hablando solo de España, a la que estamos asistiendo ahora, sino que veamos que lo que debemos exigir son explicación, ¿no?, de lo que se puede, lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, etcétera, que se ha dicho ya antes también en el vídeo, por eso digo que es muy importante. Es decir, saber que el hecho de que nos desinformen no es gratuito, ¿no? Significa que hay una voluntad de tener una sociedad dócil, una sociedad a la que si le provocamos enfado, es decir, ira, ¿no?, bueno, pues conseguimos una reacción emocional, ¿no?, que muchas veces ofusca la capacidad de análisis y de crítica. Y que nos tiene enfadados a todos, claro, y sin salir de y ahí. al mismo tiempo, y una distracción, ¿no? Y al mismo tiempo produce una ansiedad y un miedo, ¿no? Y entonces una sociedad asustada, ¿no?, con una incertidumbre, etcétera, que busca aquello que conoce, se repliega y no quiere ver si hay, lo que decíamos antes, ¿no?, el pensamiento único. Esto es lo que hay y esto no se puede cambiar, ¿no?, porque esto es mucho mejor que cualquier otra aventura. Bueno, pues a lo mejor no, ¿no? Entonces, todo eso, ahora lo estoy, claro, metiendo todo junto, muy rápido y un poco confuso. Pero sí que a lo que está sucediendo hay que ponerle ese trasfondo, ¿no? ¿A qué responde? Hay una frase, por ejemplo, que dijo en una entrevista Steve Bannon,
que posiblemente os suene a algunos, a muchos no, que fue el que diseñó la campaña para Trump y el que consiguió, pues bueno, posiblemente el que ganara Trump, que es el mentor, que después se distanció de él, escribió un libro muy crítico, etcétera, ¿no? Por sus intereses, por supuesto, no pensando en los intereses de los demás. Y de la mayoría, pero que sí que es el mentor del asesor principal de Boris Johnson, etcétera. Pongo estos ejemplos porque son los más extremos, ¿no?, de un ejercicio de destrucción del consenso social, ¿no?, y de la polarización, la radicalización, el enfrentamiento permanente, la sobreactuación de la discordia, es decir, el hacer que las personas estén siempre contra alguien en lugar de estar buscando el a favor de todos, ¿no? Entonces, todo eso es un diseño que no es una conspiración, ojo, no es una teoría de la conspiración. Y Steve Bannon dijo, nosotros queremos un tipo de sociedad, ¿no?, que para construirla hay que destruir la que hay, ¿no? Y, bueno, pues en eso estamos. Y con la BBC, por ejemplo, el asesor de Johnson dijo que uno de sus principales objetivos era destruir la BBC, tal como era, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, pues por lo que hemos estado diciendo todo el rato, porque una ciudadanía informada, una ciudadanía formada, pues no permite que esos elementos que le van a proporcionar, ¿no?, las herramientas con las que va a poder, ¿no?, defender sus derechos, pues se consolide, ¿no?, y se gestione. Entonces, en el caso de la red, que nos hemos desviado, pero es decir, que ese panorama de fondo, ¿no?, de que hay muchísimas cosas que no funcionan y que hay que cambiar, eso es evidente, y, bueno, pero hay que cambiarlas en beneficio de la mayoría, o sea, no en beneficio de unos determinados intereses de la gente y no de intereses económicos concretos que no son los de la mayoría. Y en la red, lo que dice concretamente la conclusión de varios, en fin, este programa que os decía, de varios estudios que hay, etcétera, es decir, que, por ejemplo, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues examinar y reducir las notificaciones, ese bombardeo permanente de tentación de desviarte a mirar cosas, ¿no? Bueno, voy a concentrarme, ¿no? Porque cuidado con eso, porque hay que verlo, hay que examinarlo, porque en esas notificaciones evidentemente hay temas importantes, pero cuidado porque hay muchos que no. Y entonces hay que pararse a reflexionar, no funcionar con lo que me gusta. Por impulsos. Claro, por impulso, por impacto. Sino esto me gusta, pero cuidado, ¿no? Voy a ver alguna otra cosa que a lo mejor no me gusta tanto, pero me conviene más, lo de la alimentación que decíamos. O sea, examinar y reducir las notificaciones. Sobre todo, buscar, como decíamos, una dieta, es decir, buscar unas fuentes, alguien en medios, en la web, ahí la red es el futuro. Rosa María, tenemos 13 preguntas. 13. 13 y 15 minutos, vamos fatal. Lo que pasa es que van a ir seguramente. Sí, pero por ejemplo veo ya esta última es 14. Lo que estamos diciendo, ¿no? ¿Qué nos está pasando? 14. Nos está pasando esta distracción de lo esencial, ¿no? ¿Y cuál es la vacuna? Pues es no dejarnos distraer. Y por tanto, no dejarnos distraer quiere decir no hacer todo esto, no retuitear sin comprobar, no redifundir aquello que no estamos seguros, o sea, etcétera, ¿no? O sea, voy a ir trasladándote algunas, aunque sea rápidamente, lo intentaremos, no creo que nos dé tiempo a todas. Hay una que ahora ya no aparece en pantalla, pero que me ha parecido interesante que voy a trasladar, que preguntaban ¿cómo se informa Rosa María Calaf? Porque hablabas antes de hacer ese menú, vamos a decir a la carta, buscando fuentes fidedignas de medios o de periodistas que contrasten la información, que hagan un análisis sosegado, más en profundidad. ¿Cuál es el menú que consume Rosa María Calaf? Bueno, pues el tema está en que uso muchísimo tiempo, por eso digo la importancia de no gastar tiempo desviándonos, ¿no? Gasto muchísimo tiempo en buscar fuentes diversas, en buscar informes, entonces detectas que hay unas fuentes, ¿no? Porque ahora tenemos de todos, que lo bueno de la información, de la tecnología, es eso, ¿no? Lo positivo es que nos permite el acceso al conocimiento, ¿no?
Ahora, eso requiere mucho esfuerzo. Entonces, cuando detectas que hay determinados centros de estudios, determinadas, por supuesto, universidades intelectuales, porque, ojo, fijaos cómo se han borrado a los intelectuales del mapa, ¿no? Es decir, a los filósofos, a las personas que piensan y que elaboran pensamiento, ¿no? Todo eso ha desaparecido totalmente, nunca está en la información, nunca está en las redes, o muy poco, etcétera. Bueno, pues es con el mismo objetivo, ¿no? Entonces, buscar esas fuentes, y entonces te vas haciendo aquellos a los que consultas. ¿Y cuáles consulta Rosa María Calaf? Bueno, pues es que en medios, por ejemplo, sí. Yo busco muchísimo, bueno, hay medios convencionales, porque bueno, yo pues sigo siendo eso, y entonces pues desde, por ejemplo, el Guardian, pues me parece un periódico que, sabiendo que tiene pues el cariz conservador, en fin, que tiene un cariz determinado, pues que es un periódico serio. O sea, y entonces, bueno, pues si hace una información, creo que puedo posiblemente pues valorarla positivamente, pero siempre contrastándola con aquellos que son distintos, ¿no? No es tanto, porque es que salto mucho de una cosa, de unos a otros, pero luego, por ejemplo, pues todos aquellos centros que hacen estudios sobre la información, ¿no? El Pulitzer Centro, por ejemplo, la agencia Reuters tiene con la Universidad de Oxford, tiene unos estudios interesantísimos sobre cómo ha ido cambiando pues, la prensa. Es decir, que es buscar... Cada uno pero su dedico propio por lo menos menú. 3-4 horas al día, o sea, cuando no más, claro. Por supuesto porque ahora las tengo, ¿no? A ir buscando y sobre todo recibir, porque ya una vez creas, igual que cuando utilizamos los medios normalmente, pones algo y te empieza a salir material sobre... Pones algo, cualquier tontería, me refiero, o lo que sea, un restaurante en París... Sí, que buscas unos zapatos y te salen zapatos todo el rato. Los algoritmos te llenan de eso, porque lo que se hace esto es ese marketing, esa mercadotecnia dirigida, ¿no? Que es para venderte productos y venderte ideas. En cuanto se ve que tú tienes unos intereses, van y te colocan todo esto, ¿no? Entonces, hay que hacer una inversión al principio, pero luego la información entiendo que ya va viniendo con esos algoritmos. Hablabas precisamente, y hay una pregunta en relación a eso, sobre que han desaparecido los expertos. Y hay una persona que pregunta, hoy en día se cuestiona o se aplaude la opinión de un experto intachable, lo mismo que de un desgarramantas. ¿Perdón? Que se pone al mismo nivel la opinión de un experto claro. que la de un desgarramantas. Y en este sentido también se pone al mismo nivel, y esto lo añado yo, la información de un medio que un mensaje que nos llega al móvil. Por eso es las recomendaciones estas de que os decía, ¿no? De, sobre todo, cuidado con aceptar que te entre absolutamente todo y bueno, ya está, me lo creo, ¿no? No se puede poner, o sea, durante mucho tiempo se ha hablado en el periodismo, ¿no? Del equilibrio, ¿no? Es decir, no, hay que poner todas las versiones, ¿no? Y luego ya pues la persona, el lector, en fin, el telespectador, lo que sea, ya pues luego verá, no, es que no se pueden poner al mismo nivel, efectivamente, o sea, es decir, un estudio de un medio científico serio, etcétera, etcétera, comprobado, ¿no? Y contrastado al primer chisgarabís que dice cualquier tontería. Porque además se sabe, ¿no? Que realmente hay una facilidad para creerse, es decir, que nos creemos más fácilmente lo falso, ¿no? Lo impactante, que es lo que decíamos antes, ¿no? que lo verdadero, ¿no? Y como además se nos ha construido esta, digamos, práctica de una atención muy breve, es decir, que ya no somos capaces de leer grandes informaciones, o sea, largas informaciones, con mucha explicación, es decir, se nos ha acostumbrado a este mensaje veloz, 140 corto, caracteres, ¿no? Cortito. Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente tú no puedes explicar un tema complejo, ¿no? En 140 caracteres. Puedes, en todo caso, o en una crónica de televisión de 1 minuto 10, puedes, y es lo que debes hacer, dado que eso ya no va a cambiar, es introducir en esos 140 caracteres o en ese minuto 10, o sea, pistas, es decir, detalles, dato que
la persona que lo esté oyendo se dé cuenta de que por ahí tiene que buscar más. Pero eso requiere que esa persona esté haciendo el esfuerzo, lo que estamos diciendo todo el tiempo, ¿no? O sea, que la responsabilidad también es personal. Es decir, que el informarnos es un derecho, por supuesto, o sea, el recibir buena información, pero el informarnos bien es una obligación. Y eso requiere, o sea, una actitud activa, ¿no? Para, bueno, pues precisamente hacer esa búsqueda de esas fuentes y esa información. Y sobre todo, no dejarnos atrapar por esta práctica ahora habitual de las burbujas, ¿no? Como os decía, de que los algoritmos te van encerrando y solo recibes aquello que te gusta o que, bueno, parece que te gusta, ¿no? Y de pronto tú eso, bueno, pues no tienes ninguna posibilidad, porque ya no tienes tiempo, porque lo consumes en esto, de contrastarlo con lo que no te gusta, pero lo que no te gusta te va a aportar posiblemente también la justa medida, ¿no? Hay un ciudadano que pregunta cómo podemos distinguir la información veraz del entretenimiento, y yo añadiría cómo podemos desarrollar esa antenita que tú decías. A veces no tenemos estas 3 horas diarias o 4, evidentemente, a veces no, normalmente no se tienen, ¿no? Que yo creo que esto juega en nuestra contra, que siempre vamos con prisa y también estamos consumiendo, como consumidores que nos quiere convertir en esta sociedad, la información de manera muy rápida. ¿Se puede desarrollar esa antena, aunque sea para tener la alerta cuando vemos una información que no lo es, que no es tal? Sí, eso yo creo que, claro, aquí hay una cuestión que es fundamental, que ya digo, que es estar dispuesto a tener la antena y a escuchar la antena y ejercitarla, porque evidentemente no nacemos enseñados. Y por eso es tan esencial también eso que se llama la alfabetización mediática, es decir, que desde el colegio, por supuesto, ¿no? Pero ahora ya, bueno, pues los que somos adultos, pues casi pues como una universidad de mayores, ¿no? Para que nos demos cuenta de que el lenguaje de los medios ha cambiado en este sentido que estamos diciendo, y que, por tanto, para entenderlo tenemos que aprender a esas claves nuevas, ¿no? Tenemos que saber que, cuidado, tenemos que plantearnos siempre esto que me cuentan o esto que está ahora ocupando el espacio de horas y horas, es lo más importante de lo que está ocurriendo en el mundo y que yo debo saber, ¿no? Para construir una sociedad mejor. ¿A que no? Bueno, pues entonces dejo de mirarlo. En vez de quedarme sentado ante el televisor o en la pantalla dándole ahí a los trending, si lo haces el ejercicio una semana y pones los trending topics de la semana en una lista y luego los analizas, te das cuenta de que saber eso es lo mismo que no saberlo, porque probablemente no te aporte nada, ¿no? Y sin embargo, ¿qué ha hecho? Ocuparte espacio, ¿no? Y ocuparte tiempo, que podrías haber gastado haciendo esto que os decía como solución, ya que no hay una fórmula mágica, que es, pues, buscar cuanta más información mejor y, sobre todo, buscar fuentes fidedignas, ¿no? Porque fijaos también que ocurre otra cosa, y es que en este momento la buena información se está desacreditando, ¿no? Porque hay realmente una voluntad de desacreditarla, porque, claro, molesta, ¿no? Evidentemente. Entonces, digamos que los responsables de garantizar, ¿no? una información de calidad, que, bueno, pues es en general los políticos, digamos que es la política, que es la gestión de la cosa pública, ¿no? Pues consiste en eso, ¿no? En la calidad de la información. Por supuesto, cuidado, porque la línea de control es muy, muy débil. Estamos hablando de control de calidad, no de control de contenido, ¿no? O sea, de idea. Entonces, no solo no la garantizan en general, sino que la atacan, ¿no? Y la desacreditan, la minan. Habéis oído 1000 veces a Trump decir los medios son los enemigos, ¿no? Entonces, ¿qué consigues con esto? Bueno, pues evidentemente que la influencia, ¿no? El respeto, el máximo valor, que es la credibilidad, sea minada, ¿no? Y al mismo tiempo resulta que la ciudadanía que compra ese mensaje, lo que está haciendo es no proteger,
¿no? Y no defender precisamente, ¿no?, aquel poder, o sea, de la información y el valor de los informadores, de la información bien hecha, comprometida, seria, independiente, etcétera, y de esto, protegerlos porque son su garantía de puente, de acceso más fácil al conocimiento de lo que sucede, ¿no? Y entonces, obviamente, eso lo que hace es crear vulnerabilidad, ¿no?, y debilidad en la sociedad, que acaba siendo pues lo que estamos comentando toda la tarde. Por eso es tan importante, pues eso, lo que se está haciendo aquí, ¿no? Y estas escuelas que alerten sobre todo esto. Estamos casi ya fuera de tiempo. Rápidamente, por recoger una pregunta más de uno de las personas que nos acompaña, dice, un consejo que me parece más bonito, hablabas antes precisamente de la emoción y de la víscera y de estar enfadados, y hablabas de que estar enfadados puede ser precisamente una manera de que no hagamos un análisis en profundidad de la situación, y dice, un consejo para vivir con espíritu crítico en esta sociedad y no estar todo el día enfadado con el mundo. No, totalmente, porque es verdad, porque realmente, ya digo, hay una voluntad de que haya ese enfado y de que, por tanto, ese enfado provoque esa tendencia, ya digo, a, bueno, pues al insulto, ¿no? O sea, y al estar permanentemente en confrontación, ¿no? Yo creo que primero es saber lo que estamos diciendo, es decir, que esto es algo que se provoca voluntariamente porque tiene un rédito para determinado tipo de construcción del mundo, ¿no? Y por tanto, no caer en eso y tratar de no enfadarse, es decir, tratar de analizar, de que esa energía que canalizamos enfadándonos y diciendo, por ejemplo, porque eso seguro que seguro nadie de aquí, pero lo habréis oído decir 1000 veces, de, no, a mí ya no me interesa nada, yo ya no me creo. Es la persona que dice a mí no me interesa, yo ya no me creo, todos los políticos son iguales, la prensa, todo eso, esa persona es la más manipulable, porque es la que se va a agarrar, porque todos necesitamos algo, ¿no?, a el mensaje más sencillo, ¿no?, y más atractivo, que no necesariamente, digo casi nunca, ¿no?, aporta la solución a problemas complejos, porque los problemas complejos tienen soluciones complejas, o sea, no tienen soluciones fáciles normalmente, ¿no? Entonces, hay que, o sea, ya digo, tratar de no enfadarse y, sobre todo, pues el insistir en decir, bueno, a ver, ¿por qué me estoy enfadando? ¿Por qué esta información se está produciendo? ¿Por qué me ha llegado? ¿Quién la está mandando? Ese quién la está mandando, ¿qué está consiguiendo con eso? Es decir, consigue que yo me enfade, consigue que yo con mi rabia, con mi ira, ¿no?, sea un arma a su favor. Los populismos, evidentemente, siempre se nutren de esto, siempre se nutren de la rabia, de la ira y por supuesto, pues del engaño, del desconocimiento y de ese panorama, que es un poco el que estamos reflejando, al que hay que resistir, de noticias que mienten, de silencios que engañan, que yo te comentaba el otro día, ¿no?, y de ruido mediático que distrae, porque con estos tres componentes no estamos prestando la atención debida, ¿no?, a desenmascarar las mentiras y a ir a donde está el silencio, ¿no? El periodismo tiene que hacer eso, hacer visible lo que es invisible y contar lo que se calla, porque en un porcentaje altísimo, no siempre, pero en un porcentaje altísimo, aquello que no se quiere que se vea y aquello que no se quiere que se sepa, es por algo. Es lo y interesante. el algo rara vez es el bien común, rara vez. Hablábamos por teléfono para preparar esta intervención y después de que habláramos y habláramos de esto que decías, de esos silencios y de esa manera de hacer ruido, veía una viñeta del Roto que decía, salía un político y decía, bajamos en las encuestas, convoque un ruido mediático. Y me acordé de lo que habíamos hablado. Exactamente. ¿No? Trasladar la atención a otro sitio para que el foco se quite de aquí o no interese. Sí, esto lo estamos viendo todos los días. O sea, es que es muy es muy de manual, ¿no? Pero claro, lo que ha ocurrido es que esto no es nuevo. O sea, es decir, la voluntad
manipuladora, la voluntad de desviar informaciones, la voluntad pues, de determinados grupos de interés para ir hacia un lado hacia el otro, llevar el agua a su molino. En los conflictos armados esto es muy evidente. Cada bando, ¿no? Pues quiere llevarse la opinión pública a su lado. Es decir, esto no es nuevo. Lo que sí es nuevo es la posibilidad que en este momento pues, facilita la tecnología, que en sí misma, ya digo, no es buena ni mala, bueno, pues para ser extraordinariamente eficaz y extraordinariamente eficiente en esa creación, ¿no?, de realidades paralelas, los famosos hechos alternativos, bueno, las noticias falsas. Como sabéis, hay especialistas en creación de noticias falsas y de bulos, etc. Y todo eso, el único objetivo que tiene, pues es precisamente el que se distraiga, se provoque una reacción emocional y se construya, o sea, una sociedad en base, ¿no?, a emociones. Y, bueno, las emociones son fácilmente manipulables. Y ya digo, el qué hacer es la clave, evidentemente. Cuesta mucho, es muy fácil decirlo, muy difícil hacerlo, pero desde luego lo que no se va es a hacer nada que realmente consiga desviar, ¿no?, esas malas prácticas si no somos conscientes de que se están produciendo, ¿no?, y si no somos conscientes de que podemos revertirlas. O sea, que sí que tenemos la capacidad de hacerlo, ¿no? Es decir, que lo que cada uno de nosotros hagamos, los gestos que cada uno de nosotros decidamos, ¿no?, emprender y aplicar en cada situación, tiene una consecuencia colectiva, ¿no? Y eso es lo fundamental. Y con eso nos quedamos, porque son las 8:30 de la tarde. Rosa María Calaf. Muchas gracias. Muchísimas gracias. De verdad que gracias. Bueno. Esperemos, siempre digo lo mismo, que agradezco un montón, ya digo, tener más del minuto 10 que tenía en el telediario, porque efectivamente era muy complicado tratar de transmitir mensajes. Pero sobre todo lo que es importante es que yo el otro día se lo decía, porque ahora casi todo lo hago virtual, no hago casi nada presencial, a los alumnos de un curso de la Universidad Miguel Hernández, y les decía, bueno, todo esto, ojo, hay una gran parte que es información, evidentemente, todo lo que hemos estado comentando esta tarde, pero hay mucha parte de opinión, y yo soy una gran dudadora y una tremenda escéptica, porque es lo que creo que hay que hacer y que hay que ser, y entonces creo que, sinceramente, pues la opinión, bueno, pues es absolutamente libre y además me puedo equivocar, y a lo largo de mi vida he cambiado muchas veces mi opinión a la vista de lo que he ido incorporando. Por eso creo que lo importante es esto, ¿no?, es estar abierto a incorporar y desde luego, desde el punto de vista del periodista, acabar con el periodismo de trincheras, porque eso realmente no es periodismo, ¿no? Eso es otra cosa, ¿eh? Muchísimas gracias. A ti, Rosa María. Bueno, pues toca despedirse, esan bezala ekitaldi hau itziko dugu, baina eskolak bere ateak irekitak ditu, bueno, ekitaldi eta jarduera ugariekin, lo dicho, que cerramos aquí, pero las puertas de la escuela siguen abiertas, hay un montón de actividades, tienen ahí el código QR, lo pueden consultar también en ei.eus. Por ejemplo, este mismo mes, el día 20, un taller que nos va a dar herramientas para reparar las relaciones cuando están dañadas. Yo creo que muy interesante, a todos yo creo que nos podría venir bien. Es actividad presencial y hay que inscribirse a través de la web municipal. Les invito a que no salgan
todavía, van a recibir unas indicaciones para que lo hagamos ordenadamente y vayamos, creo que es de las filas de adelante hacia atrás, así que recibirán unas indicaciones para poder salir de manera segura y ordenada. Ha sido un placer de verdad volver a verles los ojillos, lo digo de corazón, Gabón eta mila esker etortzeagatik, bihotzetik, benetan mila esker.